Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ahora sí, yo saludo a Osvaldo Landazuri para conversar de lo que ha sido este 2024. Osvaldo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Terminamos el 2024 con 500 millones de dólares aprobados por el Fondo Monetario dentro de este acuerdo SAF de 4.000 millones, eh, lo que supondría que es algo bueno, pero ¿qué tan bueno? Buenos días. Buenos días, Milton, Vero, un saludo. A ver, yo creo que es una arista del análisis económico, ¿no? Es decir, la arista fiscal. Ahora mismo estamos viendo a Brasil con serios problemas de sostenibilidad fiscal, una vez más con un déficit que rodea el 10%. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales nosotros, Milton, si bien vamos de gobierno en gobierno aumentando impuestos, haciendo que la sostenibilidad fiscal sea el fin último que tienen las autoridades, pues no se arregla la otra parte de la ecuación, es decir, el gasto. Entonces, si bien el Fondo Monetario te da plata, fundamentalmente te ha dado plata para que le pagues plata. En términos generales, lo que yo he visto, pues es un año que va a tener un desempeño económico muy pobre, en crecimiento me refiero, y eso te dará cuenta que la macroeconomía nunca le siguió a la microeconomía, es decir, al bienestar de las personas. La gente lo que ha sentido es menos plata en el bolsillo, no hay cambios en aspectos de inversión, por ejemplo, en seguridad, que era lo que se había ofrecido. Habrá que ver cómo termina el déficit. Yo estimaría que ese déficit termine en un 3%, tal vez un poquito más del Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia. Pero la mala noticia es que este modelo que prioriza el equilibrio fiscal no está logrando hacer que tú crezcas. Entonces, cuando tú no creces, realmente lo que se pone en duda probablemente sea la sostenibilidad de ese modelo económico, porque va a llegar otro político y te va a decir, bueno, hay que bajar el IVA, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente no está sintiendo que realmente eso le llega a los bolsillos. Ahora, hablando de crecimiento, este año sin duda hay una contracción, un frenazo de crecimiento. De hecho, las mismas proyecciones se quedaron cortas de lo que podría ser el crecimiento del Ecuador en este año. Y creo que se debe mucho al tema inseguridad y al tema apagones. Sí, es correcto. Y acuérdate que hubo un actor que fue el que nadie le hizo mucho caso, que era el Banco de América, que decía que íbamos a decrecer menos 1,4 y realmente yo creo que va a ser el que más se aproxima al crecimiento económico del Ecuador. Ahora, yo insisto, Milton, que no creo que es un asunto coyuntural solo por la seguridad, que bueno, no es coyuntural, ese es profundo, pero los apagones sí podría decirse que es algo específico y tal vez relacionado con un periodo del año. En términos generales, si tú subes impuestos, si tú retiras liquidez de la economía y no la devuelves con la misma velocidad, sobre todo a través de inversión, pues probablemente es el elemento que más conspira contra el crecimiento. Es decir, tú lo que haces es retirar plata de los bolsillos y con eso lo que vimos del segundo trimestre es que hubieron dos caídas bien significativas para ese menos 2,2 del segundo trimestre. Eso fue la inversión y fue el crecimiento, el consumo, perdón, en los hogares, que fue de menos 2,2. Entonces ahí tienes la otra, es decir, tú hablabas de dos, de la inseguridad y la electricidad. El otro asunto es que este ajuste fiscal retira plata y no la devuelve, lo que creo que fue bien grave para el gobierno en términos de dar una señal fuerte fue los subsidios, porque tú retiraste subsidios, lo cual es correcto, está bien. Lo malo es que no le devolviste inversión con esa plata que para mí era fundamental y te hubiera abierto la puerta para poder hablar de otros subsidios más delicados, como por ejemplo el diésel o incluso el propio gas doméstico. Entonces, si es que no hiciste eso, probablemente aquello sea lo que más afectó para el crecimiento económico que ahora estamos viendo. A eso iba justamente a las medidas que el presidente Noboa ha tomado en este año de gobierno, que parecería que son medidas valientes porque se toma en un año de transición, un año en el que él está jugándose en las urnas su continuidad, pero las tomó. Elevar el IVA al 15%, eliminar parcialmente el subsidio a los combustibles, una reforma tributaria adicional, la segunda es la del IVA. Es decir, sí ha tomado decisiones en la economía el presidente Noboa. ¿Qué tan
buenas resultaron es otra cosa, porque cuando nos subieron el IVA, dijeron que eso era para combatir a la inseguridad. Cuando se vio que se dio a la policía, a las Fuerzas Armadas, parece que nos queda debiendo. Pero en todo caso, la evaluación general del presidente de la República en su toma de decisiones económicas, ¿cuánto le pones tú del 1 al 10? Mm, Lo que pasa es que creo que la calificación, o sea, yo en general la calificaría la economía con, no sé, un 5 sobre 10 o incluso menos, un 4 sobre 10. ¿Por qué digo esto? A ver, en términos de decisiones, sí, efectivamente hay que reconocer que Novoa encuentra una situación económica devastada y tú, Milton, recordarás que Lazo hablaba en un momento de su periodo de este macro equilibrio económico. ¿Te acuerdas tú de aquello? Sí, Y te acuerdas de Arosemena sumando las nóminas y diciendo que eso era inversión social. Entonces, claro. el punto va a que efectivamente tome esas decisiones valientes, pero probablemente porque no había otra salida. A ver, en términos de IVA, sí podías haber puesto unos impuestos más altos al patrimonio, impuestos más altos a la renta, tal vez, y eso podría haber ayudado. Pero lo del IVA, sí, yo mismo lo discutí alguna vez con el ministro de Finanzas cuando se posesionaba Novoa en su gobierno y era una medida compleja, difícil, pero valiente indudablemente. Ahora, insisto, el problema es que eso no se traduce en un plan económico amplio y serio que realmente abarque las aristas que debe abarcar. Entonces, cuando tú tienes eso, la calificación resulta una calificación a la mitad. Por eso es que yo digo 5 o 4,5 sobre 10, porque realmente tú dices, perfecto, subo impuestos, pero ¿qué pasa con eso? Es decir, si tú te das cuenta, el gran esfuerzo que hemos hecho los ecuatorianos, ¿para qué ha servido? Para pagar los décimos de la burocracia en diciembre, que antes estaban en duda, sí, pero ¿qué tan bien le hace eso al país? Pues no sé. Y en términos ya más profundos, tú te das cuenta que no ha habido ningún avance en el asunto de entender la eficiencia, no hay cómo sacar un pasaporte, me cuentan en estos días, no puedes sacar citas para salud porque no hay medicinas o al menos no las hay en un buen grupo, no están atendidos los proveedores que tienen los hospitales, es decir, tú te das cuenta que el Estado está ausente. Lo que estamos viviendo, he dicho yo en algunas entrevistas, en temas eléctricos, se repite en los otros asuntos, en educación, en salud. Es decir, está un Estado que no logra cumplir su rol, que fundamentalmente debería ser salud, educación, seguridad, seguridad social, que es el otro asunto. Le pagas a la seguridad social, pero enseguida le emites bonos de deuda interna. Entonces, ahí es donde yo digo que está la mitad, es decir, haces una parte, pero la otra parte de la ecuación, que es la que realmente le haría sostenible a esto que estamos viviendo, pues es la que queda debiendo el gobierno. Osvaldo, buenos días. Respecto a lo que será el 2025, podríamos pensar que puede ser un año en el que nos espera más deuda y quizás más impuestos, porque el gobierno de Daniel Noboa se ha comprometido con el FMI a aumentar en casi 900 millones de dólares la recaudación de impuestos para el próximo año. Pero hay que tomar en cuenta que para el próximo año harán falta, por ejemplo, algunos impuestos temporales que se cobraron en este año, como las utilidades de los bancos y cooperativas, la remisión tributaria entre otros. En ese sentido, ¿qué podríamos pensar del 2025? Porque tendría que cubrirse eso con más impuestos para seguir financiando este Estado que ha resultado deficitario e ineficiente. ¿Cómo le ve usted, Osvaldo? El ministro de Finanzas ya habló de una nueva reforma tributaria que como que buscaría estandarizar y eliminar impuestos distorsionadores, decían ellos, Sí. y tratar de agruparlos en dos impuestos que son los que en América Latina están operando con mayor éxito, que son fundamentalmente el IVA y el impuesto a la renta. Pero acuérdese, Vero, que acá tenemos el impuesto a la salida de divisas, tenemos el impuesto a los consumos especiales, tenemos algunos impuestos que son realmente distorsionadores. Entonces, el Fondo Monetario lo que le está diciendo es, ya del siguiente paso, elimine esos impuestos y trate de agruparlos en esos dos. Yo de lo que sé es que el gobierno está analizando también el gasto tributario, que en economía se conoce a las exenciones que tiene, por ejemplo, el IVA. Ahí están por ejemplo, una idea, los autos eléctricos, los autos híbridos, ahí están la salud privada, la educación privada es otra que está en discusión. Por ejemplo, si usted va a un médico que decide ir y que es privado, pues ¿por qué no le graba con IVA?
Por supuesto, esto funcionaría si es que usted tuviera un sistema de salud absolutamente eficiente y garantista de su derecho. Pero todo eso es lo que se está tratando, porque ahí hay muchísimas exenciones de IVA. Pero efectivamente, si usted se fija, lo otro que el gobierno tiene como un desafío el próximo año, el mes de abril, es que usted adelantó este año los impuestos de Claro. los grandes contribuyentes. Y entonces va a llegar abril y va a decir, chusa, me he gastado ya la plata que se supone que tenían que darme en este mes. Entonces, realmente el desafío es grande de las actualizaciones que yo pude ver cuando estuve en Santiago, en Buenos Aires. Se ve que América Latina en general no tiene un desempeño muy importante previsto para el 2025. En general, la crisis de deuda que, bueno, todavía no de deuda, pero una crisis que puede transformarse de deuda en Brasil. También se ve a Bolivia complicado, se ve a un Chile que está estancado más bien. Todo aquello está haciendo pensar que en general América Latina no tiene un buen desempeño, pero dentro de ese desempeño el Ecuador vuelve a estar otra vez dentro de los que no crecerían de manera importante. Se habla de un 1,5, de un 1,6, lo cual le da cuenta a Vero de que muy probablemente lo que tenga es otro año más de ajuste y uno dice, qué gran sorpresa. Pues obviamente, porque usted no ha puesto un antes y un después. A mí me gustaría que veamos el caso de Argentina, no porque lo comparto, pero ahí usted tiene un gran ajuste de un año en el que baja todo, pero el siguiente año dice, bueno, ahora sí es momento de crecer. Acá en Ecuador, si usted se fija, ¿qué ha ajustado? Solamente aumentar los impuestos. Entonces, el siguiente año, como usted sigue gastando lo mismo, el gasto es completamente inflexible y rígido, pues probablemente le va a hacer más plata, le va a hacer falta más plata, perdón, le va a hacer más plata falta. ¿Por qué? Porque no tiene nada para invertir, porque este año, acuérdese que habían algunas estimaciones de vender empresas privadas, habían otros ingresos especiales previstos, se ha gastado, por ejemplo, en la compra de electricidad, algo que no aparecerá en el presupuesto general del Estado, pero que le va a afectar. Le va a aparecer a CENEL, le va a aparecer a CELEC, pero serán cientos de millones lo que nos hemos gastado en generación eléctrica. Claro. Y todo aquello, claro, es parte de un gran saco negro que al final uno termina con un gran problema y es que no se rinde cuentas en el país. Y ese creo que es el gran déficit que tenemos los ecuatorianos en términos del sector público. No hay rendición de cuentas. Me refiero al sector público central y a los GATS. Es decir, hacemos un gran esfuerzo y entonces un GAT se compra 30 carros, el otro GAT se compra un auto blindado para su prefecto de $170,000 y así. Entonces, claro, ahí no va a haber ninguna plata que nos aguante y ese es el debe, insisto yo, de la política corrompiendo a la economía, que es lo que realmente creo yo que va a ser el gran problema de los ecuatorianos si no hacemos algo. Ahora, y para finalizar, Osvaldo, ¿cuándo va a ser el momento en el que el país viva recortando sus deudas? Viva, por ejemplo, el ministro de Economía se jactaba en días pasados de decir, ya no tenemos 5.000 millones en deudas a diferentes proveedores, ya tenemos solo 3.000. Hay un momento en el que se tiene que empezar a hacer obra pública, inversión de infraestructura. Necesitamos construir más hidroeléctricas, o centrales de generación eléctrica, fotovoltaica, etcétera, carreteras, arreglar caminos, puentes, etcétera. Es decir, la infraestructura pública que está quedándose desde hace tiempos ya. Yo creo, Milton, que ese es justamente el debe de este modelo, ¿no? Es decir, si usted se fija desde Moreno acá, pues la manera políticamente correcta de ajustar la economía era recortando la inversión, que supuestamente era lo que menos íbamos a sentir. ¿Yo qué haría? Pues lo que recomendaría es trabaje con los privados, Milton, es decir, una carretera que pague un peaje. Es decir, si uno va a China, que yo lo hago frecuentemente por trabajo, digo yo, como el emblema del país comunista que queda, entre comillas, en el mundo, pues uno paga peajes cuando va al aeropuerto, por ejemplo. Entonces hay que ver un esquema distinto, en que el privado participe por un lado, pero en otros aspectos, Milton, es importante pensar que al privado no le va a interesar participar porque no hay lucro. Una carretera en una comunidad, por ejemplo, rural, y ahí es donde debe entrar el sector público con su infraestructura para invertir. Y aquello se logra si es que uno está creciendo como economía. Yo creo que esa es la gran respuesta a la consulta, Milton. Es decir, cuando
cuando comencemos a crecer como economía, es decir, a generar riqueza, a generar empleo, a generar inversión. Entonces ahí vamos a ver cómo el gobierno que rinde cuentas, el gobierno que tiene la plata que le damos los ecuatorianos y que le sirve para operar y para entregar servicios, está realmente bien utilizada. Si es que no creces como economía, si no logras bienestar, pues probablemente vamos a seguir empantanados en esta misma discusión. Y entonces ahí es donde yo le he dicho a Vero en otras entrevistas, y no sé si a ti también, yo creo que militarizaría las empresas públicas, eso es lo que yo haría, porque realmente está metido ahí todo, es decir, corrupción, política, y eso probablemente sea un buen primer paso para poder transparentar lo que está pasando con el sector público. Pero obviamente, por eso le decía a Vero que nadie votaría por mí, pero realmente sería un buen primer paso para dar una señal de cómo realmente el gobierno comienza a rendir cuentas, insisto, en este concepto, al final para que la plata le alcance y logres crecimiento económico. Esa es la respuesta para la pregunta de cómo al final terminas arreglando tus cuentas. Si no creces, va a ser muy difícil que crezca la recaudación, que crezcan los ingresos y que crezca el consumo. Osvaldo, gracias por habernos acompañado hoy, 24 de diciembre. Que tengas un gran día y mañana una muy feliz Navidad. Un abrazo. Feliz Igual, Navidad. Milton Ibero, felices fiestas y un buen año. Seguiremos hablando.